El doctor Francisco Marchetti es escritor, investigador y estudioso de la Cábala. Es además profesor de este conocimiento espiritual milenario del que podemos lanzar un primer concepto diciendo que es un compendio de los más ancestrales que tenemos, que han llegado a nuestras manos, sobre un conocimiento práctico de cómo funcionan las leyes espirituales en nuestro universo. Cábala significa recibir porque somos seres movidos por un deseo que nos mueve el alma y la vida, un anhelo que nunca se sacia y que se espera recibir. ¿Cómo está, doctor Marchetti? Buenas tardes. Muy bien, Marí, muchas gracias por invitarme a tu canal. Es un Muchas gracias, gusto. doctor. ¿Qué es lo que le llama la atención de la Cábala cuando la descubre y cómo se organiza usted para su estudio? Bueno, primero debería decirte que yo llego a la Cábala de una manera muy circunstancial, porque mi formación es fundamentalmente científica. Soy un médico con actividad dedicada a la cirugía, a la investigación y a la docencia. Llevo 20 años viviendo aquí en Barcelona, más 23 años viviendo en Barcelona, pero en Buenos Aires yo trabajaba como full time en el Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Y la cábala sabe cómo aparece en la vida, aparece sin que tú la busques, aparece el día menos pensado. Y salgo de ahí, de escuchar lo que decía Borges, y digo, pero aquí el embrión, la gestación, los 9 meses, la molécula esta, y la cábala estudia la creación, y cómo nadie unió la cábala con la creación biológica. Y ahí empieza mi locura. Porque cuando uno entra en la cábala, es como si entraras a un cuarto que vienes de la oscuridad y de repente entras a algo que te encandila de tal manera que tienes que tener cuidado, mucho cuidado, Mm. porque es tanta la información que te va a llegar y te va a llegar de varias maneras, un día caminando, un día soñando, un día, no sé, lavando los platos, cualquier momento te va a llegar la información porque cuando tú entras en la cábala, entras en un despertar permanente y en un prestar atención permanente. Dejas de distraerte en la vida, dejas de lado muchas simplezas para estar atento a cosas que te están por llegar en cualquier momento y tienes que estar preparado. Entonces, aquí tienes que tener prudencia y tienes que tener cuidado. La cábala te puede enloquecer también, ¿no? Porque entras en un terreno de conocimiento muy, muy profundos. Y yo descubrí, te diría, con la cábala, la biología y la ciencia. Fíjate que es al revés, ¿eh? Yo la ciencia la conocía muy pragmáticamente, pero los entretejos, los secretos, las profundidades, las energías tan profundas que hay en la biología, yo las conocí y tuve una iluminación extraordinaria a partir de la cábala. Mm. Claro, es que, doctor, es un estudio infinito, como dice, ¿no? Porque no se acaba. No se acaba, se van abriendo puertas y nacen nuevas preguntas y más preguntas, ¿no? En ese afán de conocer la realidad. Claro, como dice usted, lo abarca todo, la física, la matemática, todas las ciencias, ¿no? ¿Cómo funciona el universo y cómo funciona el alma? ¿Cómo se dan, doctor, esos hilos de conexión alma-universo? Muy buena pregunta. Yo te diría que hay dos problemas fundamentales para entender todo. Porque tú que entrevistas mucha gente, que tienes este hermoso canal,
vas a escuchar y escucharás permanentemente que hablamos de energía y de energía y de energía, pero si tú a alguno de ellos le llegas a preguntar qué es la energía, es como pegarle un tiro en los dos pies, porque no vas a saber responderte. Pero ¿qué ocurre? Aparece un físico que es más místico que físico y que dice una cosa maravillosa, que la sensación más hermosa y profunda que podemos experimentar es la sensación de la mística, que es el legado de toda ciencia verdadera. La mística es el legado de toda ciencia verdadera. Y el que viene a arreglar este problema del ente y del ser no es nada menos que el físico Albert Einstein. ¿Qué dice esto? Por eso yo siempre digo que Einstein fue más místico que físico. Y fíjate tú una cosa, Einstein nunca hizo un experimento práctico. Todos sus experimentos fueron mentales. Todo fue imaginación e intuición. ¿Qué dice Einstein? Resuelve el problema del ser y de la nada uniéndolos. No hay ser por un lado y, perdón, el ser y el ente. No hay ser por un lado y ente por el otro. El ente somos todos nosotros. Somos este escritorio, somos los seres humanos, es esta taza donde yo tomo líquido, es todo. Y el ser es la esencia del todo. Cada ente tiene su esencia, cada especie tiene su esencia. La especie árbol tiene como esencia en la semilla, que es la esencia del árbol. Nosotros en los gametos masculinos y femeninos tenemos la esencia de la humanidad, y así sucesivamente. Que la materia es energía, es luz. La constante en esta fórmula es la luz. Y quiere decirnos Einstein que si tú y yo viajáramos a la velocidad de la luz en estos momentos, somos luz. Desaparecemos. Somos luz. Por lo tanto, Einstein rompe con todos los esquemas filosóficos de la separación del ser con el ente y une en un solo elemento conceptual definiéndolo como energía. Fíjate que los cabalistas dicen que el creador primero pensó y después de pensar pronunció la palabra y después de pronunciar la palabra realizó la acción. Pensamiento y palabra va siempre junto en nosotros, pero la acción va separada. Porque yo puedo pensar y expresar un deseo, pero no realizarlo, no llevarlo a la acción. Puedo pensar escribir un libro y decirte voy a escribir un libro, pero no ejecutar la acción y nunca escribirlo. Tiene la cábala un símbolo importantísimo en todo su estudio, que yo creo que es lo que hace de la cábala una espiritualidad eminentemente práctica, que es el árbol de la vida. ¿Qué es, doctor? ¿Y qué Bueno, hallamos a través de él? sí, yo diría que el árbol de la vida es la herramienta más importante de la cábala. ¿Eh? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, lo podemos definir como un mapa, ¿m? Un mapa que contiene varios sitios, varios lugares, que son dimensiones, ¿eh? Es decir, uno cuando tiene un mapa le sirve de guía para recorrer distintos lugares, ¿no es cierto? Detenerse en un lugar, de ahí pasar a otro lugar y así sucesivamente. El árbol de la vida consta de 10 dimensiones unidas entre sí por una serie de senderos.
Estos senderos son las letras del alfabeto hebreo, por lo tanto son 22 letras. Y las dimensiones del árbol son 10. Por lo tanto, tenemos 10 dimensiones con 22 senderos, forman los 32 senderos de sabiduría, que nos sirve como herramienta para ascender a niveles de conciencia más elevados. Eso es así lo que podríamos definir como el árbol de la vida. La pregunta es, ¿por qué cuesta tanto ascender hacia la corona, hacia Keter, hacia la luz? El ser humano actual, doctor, ¿con qué dificultades se encuentra especialmente en ese ascenso por el árbol? Yo diría la primer dificultad con la que nos encontramos es que estamos en la dimensión más inferior, en la dimensión de la finitud. La dimensión de la finitud, y vamos a ir ascendiéndolo si quieres rápidamente, la dimensión Mm. de la finitud se denomina en el árbol de la vida, en la cábala hebrea, Malhut. Es el reino. Aquí está todo lo material, todo lo visible, lo perceptible. Yo llamo el mundo de la percepción, el mundo de la percepción sensorial, que en realidad es un mundo de apariencia, porque todo lo que percibimos no es lo que vemos, ni lo que tocamos, ni lo que oímos, ni lo que gustamos, porque todo esto se percibe a través de receptores periféricos, que no son otra cosa que corpúsculos que reciben estímulos. Entonces, nos cuesta desprendernos de este mundo. ¿Por qué? Porque en este mundo tenemos lo que nosotros creemos que es la certeza, que tenemos la seguridad. Aunque muchas veces vivimos en la incertidumbre, buscamos siempre la seguridad. Y aquí en este mundo nos sentimos más o menos seguros, nos sentimos seres que pensamos poco en la muerte nuestra, sino que pensamos siempre que el que muere es el otro, no pensamos en nuestra mortalidad, por lo cual estamos en un nivel de obnubilación. Estamos obnubilados. No estamos despiertos, diría yo. ¿Y por qué no estamos despiertos? Porque desgraciadamente esta dimensión de energía que es Malhut, no desgraciadamente, porque todas las dimensiones son sagradas, pero está unida a una que le sigue inmediatamente superior, que es Yesod. Yesod es la dimensión, ¿cómo podría decir yo?, de la identidad personal. ¿Eh? Ahí nos identificamos como personas. Por lo tanto, está nuestro ego. Y el ego es un dictador. Es un dictador, porque se impone sobre todas las demás condiciones del ser humano. Vivimos atrapados por el ego, vivimos, ¿cómo podría decir?, encarcelados a través del ego, y entonces eso no nos hace escapar, ascender, poder subir, sino que luchamos a ver quién es mejor que el otro. En política, si tú eres corrupto, yo soy menos corrupto que tú, que si en literatura el escritor aquel escribe peor que yo, siempre está el yo imponiéndose por el otro. Es decir, nos cuesta la mirada del otro. No nos atrevemos a mirarnos en el otro. Entonces nos miramos en sí mismo y seguimos anclados en Malhut. La posición o la dimensión de Yesod nos tira hacia abajo, no nos deja subir. Pero cuando rompemos con el ego, cuando decimos basta de ser yo y yo y yo, porque yo no soy nada, si me pongo a pensar lo que dije antes, que soy energía, que soy luz, que no soy materia, que no tengo una personalidad propia, sino que tengo condiciones de vida, puedo ascender, paso a una dimensión más, haciendo un nivel de conciencia. Aquí quiero aclarar lo siguiente.
Hay normalmente para la Cábala 32 niveles de conciencia, que son las 22 letras hebreas y las 10 sefirot. ¿eh? Yo voy a hablar nada más rápidamente de estos 10 niveles de conciencia, pero aclaro que hay 32 niveles de conciencia. La gente supone que tenemos una conciencia única aquí, pero vamos a ver que llegamos a algo que no está aquí. Bien, llegamos a Netzat. Netzat es el lenguaje emocional, el lenguaje no estructurado, es decir, el lenguaje no hablado, donde están mis expresiones ya más artísticas, más creativas, eh, donde ya percibo emociones interiores que me sacuden, ¿eh? Y que no las expreso, que me las guardo, o me las guardo por timidez, o porque no me gusta expresarlas, por lo que sea. Ya estoy en un nivel que me he desprendido del ego de Yesod y paso enfrente de esta dimensión de Netzat, tengo la dimensión de Hot. Siempre tengo una dimensión frente a la otra. Es lo que va a producir el equilibrio. Para que una no se vaya para un lado, tengo la otra que siempre va a equilibrar la situación. En Hot ya está el lenguaje estructurado, es lo que estamos haciendo nosotros, la dialéctica, la conversación, el diálogo, el monólogo, donde yo tengo que saber, y aquí me cuesta ya un poco, cómo debo hablar contigo. Tengo que pensar lo que tengo que decirte. No puedo decirte cualquier cosa. Si tú me estás preguntando qué es el árbol de la vida y yo te contesto con los Rolling Stones, tú me dices, no, no, aquí el lenguaje no está estructurado. Y el lenguaje estructurado, fíjate tú, lo que te estoy diciendo, está pegado al pensamiento. Porque yo estoy pensando lo que te tengo que decir. Estoy en un nivel muy alto en este momento, a pesar de estar dentro de una estructura lingüística. Estoy en un nivel alto. Aquí ya empiezo a ascender mucho más y me voy a Gesed. Gesed es la misericordia, es la bondad. ¿Y qué es la misericordia y qué es la bondad? La voy a definir de una manera muy simple. Tú me has mandado un mail y me dices, doctor, tengo deseos o ganas de entrevistarlo, hablar con usted. Y yo siento una satisfacción enorme porque tú me haces esta invitación que me enaltece y yo te respondo con misericordia y te digo, sí, estaré contigo en esta conversación porque me siento bien y no lo hago por ningún interés personal, económico, de ninguna naturaleza. Pero cuidado, tú no puedes vivir toda la vida de misericordia, dando, dando y dando. También necesitas recibir, ¿eh? Tú necesitas, puedes dar 10 cursos gratis, pero también deberás dar 10 cursos cobrándolo porque tienes que pagar la luz, tienes que comprarte el vestido, tienes que comer, tienes que vivir. Por lo tanto, la cábala no reniega de lo material. La cábala no es ese espiritualismo de que te vas a un convento, te encierras en un convento y vives así. Claro, eso es una manera de escape muy bonita, ¿no? A mí me gustaría estar todo el día meditando y sin tener ningún tipo de problema. No, la cábala te dice, si tienes problemas, tienes que entrar en tal dimensión y resolverlo. Por el otro lado de la misericordia tengo a Geburah. Geburah es la fuerza y es el rigor. Y me dice, cuidado, aquí pone límites. Pon límite, pon el límite a tu pareja. Tu pareja no puede vivir gritándote porque está agobiado por el trabajo, porque tiene estrés y porque tiene mal humor. No, un momentito, si tú tienes mal humor, lo dejas en tu trabajo y aquí vamos a convivir armónicamente. Eso es poner límite, eso es Geburah. Por lo tanto, la misericordia
sin Geburá no va, y Geburá sin misericordia tampoco. Pero fíjate tú que alrededor de Geburá, de Gesed, de Netzat y de Jod tenemos a Tiferet. Tiferet es el corazón, la armonía, y la armonía y el amor que es equilibrio. Equilibrio. Cuando hablamos de amor o hablamos de armonía o de belleza, estamos hablando de equilibrio. Por lo tanto, tenemos Yesod, el ego, tenemos a Netzat, a Jod, a Geset y a Geburá, y en el centro, armonizando todo esto, fíjate que aquí van a llegar todos los canales a Tiferet. Por eso Tiferet se llama Seir Ampin, porque armoniza las 6 dimensiones del árbol de la vida. Si yo Si mi corazón falla emocionalmente, porque ahí están todas las emociones, va a fallar Seiranpin. Y si en Seiranpin, que donde está en Tiferet la partícula de la chispa divina, falla, esa presencia divina se va de Tiferet y se destruye. Toda esta armonía que hay en estas dimensiones. Inmediatamente ya entramos a un mundo complejo, a un mundo muy elevado, de simbología muy sutil, que es Hosma y que es Binah. Hosma está pegado a Keter, ya estamos en la creación. Se dice que a Hosma y Keter llegaron muy pocos. Yo diría Yeshua de Nazaret, el rabino Yeshua de Nazaret, que fue para mí uno de los primeros grandes cabalistas, tal vez después de Abraham, que fue otro gran cabalista. Yeshua de Nazaret se formó con los esenios. En ese periodo de tiempo que desaparece, estuvo en las cuevas del Qumran. Esto hasta lo ha dicho Benedicto XVI, en las cuevas del Qumran, con la secta de los esenios, los más grandes cabalistas de aquel momento. Muy bien, la sabiduría. Y por el otro lado, que la sabiduría ya es la unidad con el Creador. Y por el otro lado tenemos la fragmentación, que es Binah. Y ahí vivimos en el mundo fragmentario, lo claro con lo oscuro, el blanco con el negro, aparecen los racistas que no quieren a los negros que no quieren a los blancos. ¿eh? Este mundo es muy peligroso, el mundo de la fragmentación es peligrosa, pero es necesaria, porque aquí justamente, a partir de aquí, es donde va a bajar al mundo de la creación. Estamos arriba en el mundo de la emanación, donde a Keter le llega la luz y Keter dispara con tanta fuerza este rayo de luz que Cosma quiere recibirla todo y dársela todo a Binah, y Binah le dice, no, un momentito, yo soy una vasija que no puedo recibir toda esta luz, tengo que fragmentarla, dame espacio. Pero a partir de ahí, de Binah, comienza el mundo de la creación, que aquí comienzan las analogías con la biología. Bajamos del mundo de la creación al mundo de la formación, donde ya el feto se empieza a formar y a estructurar, porque antes era una estructura molecular o atómica, y bajamos al mundo de la acción, que es el mundo de Asia. Y cuando yo te dije hoy al principio, los 9 meses de gestación y que la progesterona protege la gestación durante 9 meses, es porque la creación del ser humano se produce en 3 trimestres. Cada trimestre, ¿no es cierto?, de 3 meses, tenemos 3, 6, 9. Si llevamos los trimestres en semana, cada trimestre tiene 12 semanas. 12 por 3, 36. 6 más 3,
9. Por lo tanto, la creación, la gestación, se produce en 9 meses. ¿Por qué? Porque no puede pasar de Malhut. Aquí Mm. tenemos 3, tríada, tríada y tríada. 3, 6, 9. Por eso la gestación, y este es uno de los grandes secretos de la Cábala, tiene que ser en 9 meses. Tú me puedes decir, doctor, sí, pero puede ocurrir en 10 meses, sí, en 10 meses, pero serían 37 semanas, 7 más 3, 10. Ahí se acabó. No hay creación en el universo que pueda sobrepasar las 10 dimensiones del árbol de la vida. Las 10 dimensiones. Este mapa. Por eso el árbol de la vida es el mapa de la creación, entendido de esta manera. Y si te vas a los niveles ya biológicos, tendríamos en la primer tríada, Keter, Josma, Binah, el mundo de Asilut, sería el mundo de los quarks, que van a formar los núcleos de las células, perdón, de los átomos. Bajamos a Geset, Geburah y Tiferet, y ahí ya entramos en el mundo de la creación, es decir, en el mundo donde los átomos se unen para formar moléculas simples que luego van a formar moléculas más complejas, para bajar a la tercer tríada, que es la tríada de Hod, Nesat, Hod y Yesod, que es el mundo de la estructuración, donde ya las moléculas se han unido entre sí, las grandes moléculas forman las células los tejidos, y los tejidos los órganos, es decir, se ha completado el sistema biológico. Hemos unido la biología con la cábala. La Cábala dice, que es una cosa que me encanta, dice, debemos ver el mundo como recién nacidos cada mañana. Cada día es una nueva oportunidad de descubrir la vida y a nosotros mismos. Cada día se hace el mundo de nuevo cada vez que abrimos los ojos. Cada día es un regalo que nos llega. ¿Para qué? Para que crezcamos, para nuestra propia evolución, ¿verdad? Exactamente. Yo diría que cuando tú ya has entrado en el mundo de la cábala, es un mundo de permanente conocimiento. ¿Eh? Yo te decía que en la parte más elevada del árbol de la vida, Josma y Binah, los cabalistas dicen entender con sabiduría y ser sabio con entendimiento, ¿no es cierto? Y entre los dos se produce la copulación y aparece una dimensión que no está en el árbol de la vida, que es como un flash, aparece y desaparece, que es el conocimiento, es el dat. Cuando tú estás en el árbol de la vida, estás en un permanente tránsito, en un permanente caminar. No estás estática en un lugar, sino que vas avanzando sin darte cuenta permanentemente en niveles de conocimiento, que son niveles superiores de energía. Por eso tú ves la vida de otra manera, la ves con otra perspectiva. No estás en Malhut, que lo vemos, este es el árbol y el árbol, pero no vemos nada más que el tronco, a lo mejor, del árbol, ¿me entiendes? O vemos lo material, o vemos el color de un coche, o vemos cómo es una casa. Ay, mira qué lindo frente tiene esta casa. Pero esa visión es una visión limitada, es una percepción muy limitada. En cambio, cuando tú has entrado en el mundo de la cábala, ya no ves el frente de la casa, ni ves el color de la casa. Ves más allá lo que rodea toda esa casa, si hay luz, si le ilumina, si hay oscuridad. Es decir, vas viendo, vas percibiendo desde la interioridad más profunda. Entonces, te cambia la vida y te sientes contento, feliz, por cosas simples de la vida. No necesitas
ya más nada, no necesitas tener más. Es decir, has aprendido a diferenciar el tener lo material del ser. Yo soy, yo quiero ser, no quiero tener tanto. No quiero tener 20 pares de zapatos. Si yo con 2 pares se me rompe uno, tengo otro. Eh, yo quiero ser feliz con estos 2 pares de zapatos que tengo, no necesito más de esto, ¿me entiendes? Esto te va enseñando la cábala a medida que vas recorriendo el mapa. Es decir, el conflicto, el sufrimiento es el resultado de una nefasta inversión de esas energías allí donde las estás poniendo, ¿verdad? Y seguiremos en conflicto si no logramos la mejor inversión en nuestra día a día de esas energías, ¿verdad, doctor? Exactamente, el sufrimiento es una mala inversión. Y te diría más, es una mala colocación de nuestras energías. Es una mala colocación de nuestras energías. Es decir, debo preguntarme cómo invertir mejor mis energías. ¿Y para qué? Para hallar el máximo rendimiento de ellas, ¿no? La máxima felicidad. Así es, pero si tú inviertes, fíjate, mejor tus energías, vas a mejorar tu salud. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de energía fundamentalmente. La que llamamos energías que responden al miedo, fundamentalmente, y las energías que responden al amor, a la bondad, a la misericordia. ¿Y cómo se traduce estas energías en una demostración física? Muy fácil. Las energías del amor tienen unas ondas amplias, de mucha frecuencia y muy armónicas. Las energías malas del miedo tienen ondas muy bajas, muy pequeñas, casi se van apagando. Las ondas de alta amplitud y de alta frecuencia impactan muy bien en el código genético, iluminan los genes que están dentro de nuestros cromosomas, como chispas de luz que pegan en los genes y hacen prender a los genes para activarlos, porque los genes son información y cada gen activado manda información. Gen no activado retiene información. Por lo tanto, la energía del miedo no activa los genes, al contrario, apaga los genes y aparece lo que a mí no me gusta llamar la enfermedad, sino que la disarmonía, el desequilibrio del sistema biológico. Por eso aparecen las enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, etcétera. Una mala colocación de energías es, como tú has definido perfectamente bien, es una mala inversión. Como también es una mala inversión invertir energías en cosas que no nos interesan. Invertir, ¿qué necesidad? Fíjate tú. A veces yo decía, pero mira, yo estoy viendo tal programa de televisión y esto a mí me hace mal. Yo no aguanto. Entonces, ¿por qué lo estoy viendo? Tengo que salir de esto porque estas energías a mí me están, estoy invirtiendo tiempo en malas energías. En cambio, si tú inviertes el tiempo en cosas que te interesan, en cosas que van a mejorar tu vida, que te van a beneficiar espiritualmente, ¿sabes? Lo material te va a venir solo, porque la Cábala te lo dice. Si tú inviertes en espíritu, la materia se beneficia. Siempre, siempre, siempre. Mm. ¿Cómo ve el mundo, doctor? ¿Cuál es su mirada hacia toda esta creación que nos envuelve permanentemente? Bueno, yo creo que esta creación es lo más mágico, lo más, te podría decir, asombroso que nos puede producir en el espíritu.
porque a veces decimos, ¿cómo dicen los físicos que todo nació del Big Bang? ¿Y por qué no tuvieron la valentía los físicos de preguntarse, ya que son físicos teóricos, porque nadie vio el Big Bang, ¿no es cierto? Mm, Estamos partiendo de un análisis teórico. ¿Por qué no se preguntaron qué había antes del Big Bang, que fue la creación pura? Y aquí está lo asombroso, lo mágico, lo verdadero. Todo era, todo lo que es hoy era todo energía, todo luz, infinita luz. Y aquí surge el primer tema misterioso, que es el pensamiento que hablábamos hoy. Primero el pensamiento, después la palabra y después la acción. Esa energía pensó y dijo, yo aquí, en esta extensión, no puedo crear, porque si yo creo algo, se va a expandir tanto que no se va a poder formar. Si tú quisieras pintar, suponte, en el mar o poner una gota de agua en el mar, no va a quedar contenida porque el mar es tan inmenso que se va. Entonces, ¿qué hizo este pensamiento? Dijo, yo no tengo que ser egoísta, yo tengo que autocontraerme, encerrarme en mí mismo, autoexiliarme. Y este término es muy importante para pensarlo después para nosotros, mm, autoexiliarme. Y al hacerlo, ¿qué pasó? Alrededor se convirtió en un punto y alrededor de él generó un espacio. Y de esa singularidad emitió un rayo de luz a la oscuridad, porque para que haya luz tiene que haber oscuridad. Si tú entras a tu habitación que está oscura, para que haya luz tiene que estar la habitación oscura para que la luz se haga presente. mm. Y en ese instante manda ese rayo, esa emanación, y lo baja hacia Keter, que sería ahí donde comienza todo el proceso. Pero fíjate tú una cosa que interesante es, ¿no? Esto que los cabalistas llamamos, o yo no me considero cabalista, llaman el Ein Sof, la luz infinita, y su autocontracción, el Tzimtzum, es lo que posibilitó todo. Y en el ser humano, en la creación del ser humano, en los primeros 7 días, en el séptimo día, todo ese conjunto de células que se van formando en grupitos durante 7 días en el útero materno, en el séptimo día se ponen todas alrededor y dejan un espacio para que ahí se desarrolle el embrión. Es decir, si no hay espacio, no hay creación. Este proceso no puede ser al azar. Einstein ya dijo, Dios no juega los dados, señores. Dios no juega los dados. Aquí hay un proyecto bien definido. Por eso, cuando yo en mi libro pongo que defino la conciencia como un epifenómeno de la energía, porque la conciencia es energía, y por eso nuestra conciencia no está en el cerebro. Nuestra conciencia trasciende nuestro cerebro. Por lo tanto, el que piensa es la energía, no el cerebro. El cerebro es la vasija, es la sefirot, es la dimensión que contiene a esa energía. Por lo tanto, quien está pensando ahora no es mi cerebro, son las neuronas. ¿Y las neuronas qué son? Energía. Ahora bien, una vez
dando una clase de anatomía, de neuroanatomía y hablando de las neuronas, le dije a los alumnos, ¿qué creen usted que está ocurriendo en estos momentos mientras estamos estudiando las neuronas? Y yo les respondí, porque nadie me lo había respondido, en este momento las neuronas se están estudiando a sí mismas. Por eso te digo que lo mágico de ver el mundo y de ver la creación es entender al creador en este proyecto. Y si entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que el ego nuestro no tiene por qué, no tiene ningún sentido, no tenemos, no tiene, somos, ni siquiera somos átomos dentro del universo, ni siquiera somos átomos. Y una pregunta muy importante que nos podemos hacer a lo largo de nuestra vida, en algunas situaciones a lo mejor que nos parezcan difícil, ¿qué haría esa energía primera, amorosa, que nos sostiene ante esto? Sí, yo no me atrevo a decir qué haría, ¿no? Porque no tengo esa respuesta, ¿no? Pero creo que no se alegraría, indudablemente, ¿no? De ver, yo estaba viendo, hablando el otro día con mi mujer, con mis hijos, y decía, pero ¿cómo puede ser esto de la guerra? ¿A dónde estamos llegando? Porque ya ni es guerra esto, estos son genocidios. Hemos tenido ya un genocidio en la Segunda Guerra Mundial, veníamos de un genocidio de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pretende el ser humano? Se preguntará en estos momentos el que creó todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden estos seres que yo he creado? Bueno, yo creo, por lo menos lo que he aprendido yo, que la redención nuestra, la salvación, está en el conocimiento, no en la ignorancia. Y que desgraciadamente el mundo está gobernado por ignorantes, por gente que no tiene conocimiento de esto que estamos hablando. No ha llegado a niveles de elevación de conciencia elevada. Lo ves lo ves en los discursos de lo que nos gobierna. Da lástima escucharlos. En los planteos que se hacen. Son planteos personales, que tu mujer estuvo haciendo un negociado con tal empresario. No, tu mujer es la que estuvo y la discusión política son discusiones personales que ya ni siquiera están en Malhut, están por debajo de Malhut, ¿me entiendes? Y estos gobiernan el mundo. Entonces, el creador dirá, se salvarán aquellos que lleguen a Dat, a copular entre Geset y entre Josma y Binah, aquellos que se atrevan sin miedo a ascender niveles de conciencia. Por lo tanto, la salvación estará en cada uno de nosotros, no en el contexto del universo, porque no hay solidaridad, porque el ser humano está en Malhut y en Yesod. Mm. Ahora bien, no ocurre lo mismo dentro de nuestro universo biológico. Cuando alguien viene ya sea de dentro nuestro, una bacteria o un virus, todas las células de nuestro organismo se juntan solidariamente para defender sus vidas, el sistema inmunológico, y destruir a ese agente extraño que quiere romper el sistema. Fíjate qué solidaridad biológica hay en nuestro mundo interior y qué insolidaridad hay en esta exterioridad superficial que llamamos el mundo, ¿no? Y esta es mi visión del mundo. Desgraciadamente, no lo vamos a poder cambiar si no lo hacemos a nivel de una conciencia universal, que a lo mejor, como dice Mario Sabán, que es más optimista que yo, que ya estamos en la era mesiánica, en la era
de una elevación de conciencia, que no es la llegada de ningún Mesías, ¿eh? Nunca va a llegar ningún Mesías a salvarnos, pero que es este, eh, un nivel de elevación de conciencia colectivo. Ojalá, ojalá esto se dé. Mm. ¿Qué es el mal en la Cábala? Porque he leído algo así, como que el mal es el bien en posición incorrecta. ¿Eso quiere decir que el mal no existe como tal? ¿Que en el fondo todo es luz, que todo es amor, que no existe la oscuridad? Sí, sí, no, no, el mal para la cábala existe porque el mal es una necesidad para que se establezca el bien. Si no existiera el mal, no existiría el bien. Y te doy un ejemplo muy simple. Si yo o nosotros ahora estamos haciendo algo mal, vamos a recapacitar y vamos a tratar de corregir para hacerlo bien la próxima vez. Es decir, el mal existe. Ahora, el mal, tú puedes decirme que hay energías oscuras, sí, las hay, claro que las hay, claro que las hay. Y, y algunos las perciben, las perciben. Eh, Fíjate que aquellas personas que se les llaman videntes, yo conozco muchas personas que tienen percepciones de energías oscuras, pero eso no lo podemos definir como mal. Eso no es, es una energía distinta, pesada, oscura, que tendríamos que entrar en un terreno de mayor análisis. Pero el mal como mal sí existe. No podría existir siempre amor, amor y amor, porque ya te he dicho, la misericordia y el amor tiene que tener un límite, porque no podemos vivir dando, dando, dando sin recibir. Entonces, de la misma manera que existe el bien y el amor, tiene que existir el mal como contraposición para que exista el bien.